Bueno, vamos a continuar. Sí, profe. Este fragmento nos habla de Jesús como la sabiduría, pero desde la creación. Cuando aún no había océanos, fui engendrada. Cuando aún no existían los manantiales ricos en agua. Antes que las montañas fueran cimentadas, antes que las colinas fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni los primeros terrores del orbe. Es decir, Jesús está presente desde antes de la creación del mundo y también en la creación del mundo. Porque Jesús es la palabra, pero no es una palabra cualquiera. Es una palabra que en teología se le llama Dabar. Jesús es el Dabar de Dios. La palabra Dabar en teología significa la palabra creadora de la nada. Ese es el Dabar. Jesús es el Dabar de Dios. Él es la palabra que crea de la nada. El ser humano no puede crear. El ser humano puede transformar lo que ya está creado y hacer productos y sacar cosas y todo, pero partiendo de algo. El Dabar de Dios, el Dabar que es Jesús, crea de la nada, hace surgir, da origen, da principio. Por eso dice el libro del Génesis, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Su palabra crea de la nada. Su palabra da la existencia. Su palabra da el principio a todo. Jesús es el Dabar. Él es la palabra, pero no una palabra como la entendemos nosotros, sino una palabra que crea, con el simple hecho de pronunciarse. Crea de la nada. Cuando ya tienen un tema para platicar mañana con sus grupos, llegar y preguntarles, ¿saben qué es Dabar? Cuando les digan, no, no sabemos, siéntense, yo les explico. Y ya les comparten qué es Dabar. Es Jesús, Él es el Dabar. Ya les dan su clase de Biblia a sus grupos para explicarles qué es el Dabar. Entonces, esta palabra no es nada más para saber más y ya, sino que también el Dabar nos hace comprender quién es Jesús, quién es Jesús para mí. Esta palabra que es Dabar debe enriquecer mi vida de oración también. Jesús, en este momento, en mi familia, se nos está acabando el amor. Tenemos problemas, hay dificultades, hay enfermedades, hay situaciones muy complicadas. Pero basta que tú pronuncies tu palabra Dabar sobre nosotros y quedaremos sanos y encontraremos la luz y llegará la paz a nuestra familia, a nuestro hogar. Ya al conocer el significado de Dabar, podemos entender lo que expresamos en la Santa Misa también. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, porque tu palabra es una palabra dabar, una palabra que crea, que da origen, que hace surgir, que ahí donde no hay nada, tu palabra hace que haya todo. Ahí donde no hay amor, tu palabra hace surgir el amor. Vean cómo esto también nos ayuda, nos va a ayudar de aquí en adelante
a disfrutar más la Eucaristía y a platicar también con Jesús, sabiendo que Él tiene una palabra a dar. Señor, me siento triste, no tengo ganas de continuar, estoy cansado, pero pronuncia en mí tu palabra, Dabar, para que mis fuerzas se renueven, para que mi servicio se fortalezca, para que mi ánimo se renueve, se reavive con tu palabra, Dabar. Jesús es el Dabar de Dios, la palabra creadora de Dios, desde el Génesis, desde el principio. Continúo, versículo 27. Cuando consolidaba los cielos, allí estaba yo, allí estaba Jesús en la creación, porque Jesús existe desde siempre, Él es Dios. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando fijaba las fuentes del océano, cuando señalaba al mar su límite para que las aguas no rebasaran sus orillas, cuando establecía los cimientos de la tierra. A su lado estaba yo, como confidente. Día tras día lo alegraba y jugaba sin cesar en su presencia. Jugaba con el orbe de la tierra y mi alegría era estar con los hombres. Esto que nos está expresando el libro de Proverbios, que ya sabemos que es Jesús, es lo mismo que también nos expresa San Juan en el capítulo 1. En toda la creación estuvo presente Jesús, que es la palabra, Dabar. Es decir, toda la creación, toda la historia de la salvación lleva el sello de Jesús, lleva el sello de Dios. La creación lleva el sello de su creador. Por eso nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Así como Dios es trino y uno, nosotros también tenemos alma, espíritu y cuerpo. Somos seres tripartitas. Tenemos tres partes. Alma, que también podría ser la mente, el espíritu y el cuerpo. Mente, cuerpo y espíritu. La Trinidad presente en nosotros. La Trinidad está también presente, no solamente en ti y en mí, también en la palabra de Dios. Toda la Sagrada Escritura tiene el sello de Jesús. Lo que vimos ayer, lo que estamos viendo hoy. Aquí está Jesús, sin importar si es Antiguo o Nuevo Testamento. Está presente Jesús, la Santísima Trinidad. ¿Cuántas horas estuvo en agonía Jesús? 3 horas, para darle honor y gloria a la Santísima Trinidad. ¿Cuántos crucificados había en el monte Calvario? 3. ¿Cuántas horas pasó Jesús en la mazmorra, en la prisión? 3. ¿Cuántos juicios falsos tuvo Jesús? 3. Con los sumos sacerdotes, con Herodes y con Pilato. 3 juicios. ¿Cuántos días en el sepulcro? 3. ¿A qué horas murió Jesús? A las 3. Todo es 3. 3 clavos. Todo es 3 en la vida de Jesús. ¿Cuántos años predicó? 3.
Jesús muere a los 33 años. La Santísima Trinidad ha dejado su sello. La creación tiene el sello de su creador. ¿Cuántas personas al pie de la cruz? Tres: María Magdalena, la Virgen María y San Juan. Cuando en la Santa Misa se utiliza el incensario, son tres movimientos por la Santísima Trinidad. Todo es tres. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y este texto nos va a confirmar lo que ya estaba en el libro de Proverbios. Dice San Juan, capítulo 1, versículo 1. Al principio ya existía la palabra. Si le cambiamos la palabra por Jesús, lo entendemos mejor. Al principio ya existía la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Al principio ya existía Jesús. Jesús estaba junto a Dios y Jesús era Dios. Ya la perspectiva cambia al leer el Evangelio. Ya al principio Jesús estaba junto a Dios. Todo fue hecho por Jesús y sin Jesús no se hizo nada. Qué bonito se lee el Evangelio así, de una forma cristológica. Y sin Jesús no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla. Voy a pasar al versículo 10. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por Jesús, no le reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. A cuantos le recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Y la palabra y Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese versículo, subrayenlo, es sumamente profundo. Jesús es la palabra y la palabra de Dios no se contradice. Antiguo y Nuevo Testamento nos conducen a Jesús, nos centran en Jesús. Son textos cristocéntricos. Volvemos a Proverbios. Así pues, hijos, escúchenme, versículo 32. Felices quienes siguen mis caminos, hagan caso a la disciplina y sean sabios, no la desprecien, porque Jesús, que es la palabra, es también maestro. Por eso dice, hagan caso a la disciplina, porque si tú escuchas a Jesús, vas a tener disciplina. Y viviendo la disciplina te vas a convertir en discípulo. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. ¿Quién es el discípulo? El que vive la disciplina del maestro. El que vive como el maestro, como Jesús. Hagan caso a la disciplina y sean sabios, no la desprecien.
Feliz el hombre que me escucha. ¿Por qué? Porque está participando de la sabiduría que es Cristo. Y esa es nuestra dicha, nuestra felicidad. Al estar estudiando la palabra de Dios, estamos ya siendo felices, dichosos, bienaventurados al estar en una clase bíblica, porque estamos participando, poseyendo la sabiduría divina, que no es nadie más que Cristo. Cristo es nuestra felicidad, nuestra dicha. Feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas día tras día, vigilando la entrada de mi casa. Quien me encuentra, encuentra la vida, porque Jesús es la vida. Yo soy la verdad, el camino y la vida, y alcanza el favor del Señor. Quien me ofende, se destruye a sí mismo, pues los que me odian aman la muerte. Así de radical y así de directo es Jesús. No hay medias tintas, no hay puntos medios. O estás con Jesús o no estás con Jesús. O amas la muerte o amas a Jesús. No puedes amar a los dos. O amas la vida o no la amas. Así de radical y así de exigente es el seguimiento de Jesús. Que esta clase de Sagrada Escritura nos enamore más de Cristo y nos haga buscarle, desearle y contemplarle todos los días. Con esto cerramos nuestra clase de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Profe, pues hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos. Yo, por ejemplo, no sabía lo del lavar. Y ahorita que ya leyó la lectura de San Juan, ya le encontré, ya le encontré de pues, el sentido a la lectura. Y pues también todo lo que se miró hoy, pues está muy interesante, como por ejemplo eso de que Jesús, yo creo que el número de Jesús es el 3, ¿no? Eso lo entiendo yo, está todo el 3, el 3, el 3. Y pues estuvo muy, muy interesante esta clase yo entré tarde porque fui a la misa del Sagrado Corazón pero no alcancé a escuchar todo, pero lo que me tocó estuvo muy, muy nutritivo. Gracias, profe. Sí, muchas gracias por su comentario y por estar aquí. Gracias. ¿Alguien más? Yo le quería comentar, profe, que cuando estaba, cuando estaba más chiquillado, este, cuando recién empecé a leer la Biblia y que también durante mi preparación de la catequesis nos regalaron la Biblia y quería, nos decían la catequista y los formadores de los jóvenes misioneros que pues desde el principio nos decían que nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces me puse por primera vez a leer por primera vez la Biblia completa. Y entonces caí en este versículo de la sabiduría. Y entonces yo decía, le voy a decir a mi Padre Dios que me dé esa sabiduría para poder ser un buen discípulo y apóstol de Él. Y entonces la leía y la leía, inclusive la saqué como en escrito de un cartoncito y la puse en un área visible. Y yo decía, o sea, yo como joven adolescente, porque era adolescente, tenía 16 años y yo decía,
si yo se la pido, o sea, constantemente, Dios me va a dar esa sabiduría. Y luego ya he ido descubriendo, aparte con las clases, aparte con la formación, aparte con la nutrición de la palabra, se puede decir con ese deseo de nutrir mi espíritu, que efectivamente, como dice esta palabra y como dice nuestra compañera en Juan, que en realidad, pues la sabiduría es el mismo Jesús, que se da, que se dona, se puede decir así. Y efectivamente, a través de la Eucaristía, de comulgar, de saborear esa Eucaristía, este, ya uno va conviviendo y hace una común unión con Jesús. Y entonces a veces cosas que yo era muy imprudente, o sea, que a veces yo decía, al último que yo ya actuaba, yo dije, es que me faltó que fuera prudente. Y entonces ahora me he visto que me he controlado, inclusive yo les platiqué en otra clase, pero prácticamente la mayoría de mis compañeros son de los otros cursos, que empecé a tener muy poca paciencia con la con los cambios repentinos de humor de mi papá, sobre todo mi papá, porque mi mamá es muy tranquila, es un panecito de Dios. Sin embargo, sus etapas que están viviendo, llegué a tener mucha impaciencia. Y luego, sobre todo, los temas que me ha compartido mi compañera para, para entender al adulto en, en su situación de olvido, pues también me ha ayudado. Pero sobre todo, profe, al ahorita, o sea, al saborear más esta lectura de la sabiduría, yo digo y me contesta mi espíritu y me contesta mi ángel de la guarda, o sea, es porque trato de buscar la Eucaristía y la Eucaristía es Jesús y Jesús es la sabiduría. Entonces, pues hay que seguir nos nutriendo de Jesús para que nos otorgue esa dicha de tener esas actitudes de Él, ¿verdad? Muchas gracias. Y sobre todo también esta palabra, a pesar de que nos había platicado en otras ocasiones de esta lectura, pues no había escuchado la palabra Dabar. Y entonces ahorita con la participación y con la clase de hoy, pues nos llevamos un poco más de aprendizaje. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bonita noche a todos. Sí, muchas gracias por su comentario, por estar aquí. ¿Es alguien más? Profe, también sabe que aquí yo siempre la sabiduría siempre la identificaba así como con el Espíritu Santo. No la identificaba así tanto con Dios y también al Padre lo identifico así con la creación y no sé, como a Jesús como que lo identifico así como evangelizando, sanando, así. Pero luego ahorita ya me hizo reflexionar la clase y empecé a pensar, pues es que Jesús dijo, el que me mira a mí, mira al Padre. O sea, son tres dioses en uno solo y los tres hacen las mismas cosas, pues tienen el poder, pues. Entonces, ahí también como que no lo quise interrumpir en la clase, pero te salen así como duditas, así de que Dios ya existía desde antes de todo. Entonces tú dices, solo el Padre existía y después el Padre trajo al Espíritu Santo y a Jesús, o como así, como ahí que, profe. Bueno, la Santísima Trinidad es el misterio que nos explica que en Dios no hay tres dioses, sino son tres personas, pero un solo Dios.
un solo Dios verdadero. Entonces, al mencionar aquí este texto, la creación, nos está expresando que Jesús y el Espíritu Santo y el Padre ya están presentes desde antes de la creación del mundo, porque la Santísima Trinidad es inseparable, trabajan en unidad, en armonía, en comunión, una comunión perfecta. No puede estar el Padre por allá y el Hijo por otro lado, trabajan juntos en armonía. Por eso desde antes de la creación del mundo ya existían, ya estaban, ya era Dios. Y también en el Génesis, cuando va a llegar el momento de la creación del hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos en plural, porque son tres personas, un solo Dios. Entonces no se trata de que estaba el Padre y luego llegó el Espíritu y luego el Hijo, sino que los tres ya estaban y los tres trabajaban en armonía, en comunión. Y el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Y el Padre tiene palabra dabar, el Hijo también, el Espíritu Santo también, porque los tres son Dios. Por eso Jesús pronuncia su palabra dabar, y por eso puede levantar a los muertos. Lázaro, sal fuera, aunque el cuerpo de Lázaro ya estuviera en estado de descomposición y hasta olía mal, dice el Evangelio, la palabra dabar que da Jesús como la dio también el Padre en el Génesis, renueva, hace que haya vida ahí donde no hay vida. La palabra dabar crea de la nada, hace surgir de la nada a los leprosos que ya no tenían en algunas partes ni carne, que ya estaban muy mal, muy enfermos. Jesús les dice, queda sano. Y la salud brota ahí con su palabra dabar. Pero los tres tienen el mismo poder, el mismo honor y la misma gloria. No existió uno y luego el otro. Los tres ya estaban, ya existían desde el principio. No sé si ya le aclaré un poquito más lo que me preguntó. Sí, profe, ya le entendí. Ay, en realidad es un misterio Dios, la verdad. Este, es algo bien profundo eso, pero pues qué bueno que estamos aprendiendo. Gracias, maestro. Sí, sí, de nada. Y gracias a usted también por estar aquí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo, profe, Adelante. pues para mí es algo, como acaba de decir la hermanita, pues es algo muy profundo, algo que no podemos entender por completo. Yo solamente sé que es un solo Dios en tres personas distintas y por eso creo que es un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad y pues solamente cuando estemos allí en presencia de Él lo vamos a entender y lo vamos a comprender todo. Yo así me quebraba la cabeza y hay cosas que no logro comprender, entender todo, pero con toda la esperanza, con toda la fe de que va a llegar el día en que lo voy a entender y lo voy a saber todo, cuando yo esté allá, en ese lugar tan hermoso. Es todo, profe, y gracias por este regalo que nos regala el Sagrado Corazón de Jesús tan profundo. Sí, muchas gracias, Gracias a todos. Mario. ¿Palabras? Sí, el misterio de Dios, solamente hasta que lleguemos a su presencia, ahí lo vamos a poseer en plenitud. Y Él nos va a poseer. Va a ser una posesión de amor. Vamos a habitar en Él, a existir en Él, vamos a contemplarle tal cual es, pero hasta que lleguemos a su presencia. Mientras estamos en este valle de lágrimas, lo, lo anhelamos, lo deseamos, lo buscamos.
pero hasta la gloria, hasta el cielo, lo, lo vamos a poseer y a comprender. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Profesor, solamente darle gracias porque con las explicaciones que uno, bueno, lee la Biblia, pero y cuando uno le tocan las lecturas o escucha a uno la homilía, pues siempre quedan ahí inquietudes, pero con toda esta lectura tan detenida y la va uno como penetrando en el corazón, pues va entendiendo uno un poquito más. Muchísimas gracias, profesor. Bien, gracias a usted también por estar aquí, por su comentario. Gracias, Dios le bendiga. gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias por su confianza, por su tiempo y nos vemos el lunes, primero Dios, para continuar. Cuídense mucho, que descansen. Pase bien. Buenas noches. Pase Igualmente, gracias. bien. Gracias. Buenas noches, bendiciones. Noches.